Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. Biden insta al mundo a defender Ucrania, dice que Rusia ha cometido actos abominables. Putin asegura a Rusia que ganará la guerra y luego suspende el acuerdo de armas nucleares. DeSantis y Haley destacan el abismo republicano de 2024 en Ucrania. McCarthy le da a Tucker Carlson acceso exclusivo al video de los disturbios del 6 de enero. ¿Por qué renuncian las enfermeras? De Spanish.xinhuanet.com. China avanza a nueva etapa de integración mundial ratificando apertura económica, según experto argentino. Aumentan a 44 los muertos por deslaves e inundaciones en litoral brasileño de Sao Paulo. Turismo interno de China espera recuperarse totalmente en verano. China fomentará más empresas pequeñas gigantes para impulsar innovación. China y Hungría prometen fortalecer lazos y cooperación. De The New York Times. Israel va a extraditar a Tomás Cerón a México por el caso Ayotzinapa. Es poco probable, según funcionarios. Genaro García Luna es declarado culpable de recibir sobornos del narcotráfico. La guerra en Ucrania le ha permitido a Vladimir Putin reforzar su dominio en Rusia. Análisis. La decisión de Putin sobre el tratado puede señalar el fin del control de armas. Biden acusa a Putin de atrocidades e insta al mundo a reprenderlo. De CNN. Estados Unidos. Cree que Rusia probó misiles sin éxito poco antes del viaje de Biden. Exigen a Norfolk Southern que asuma limpieza de tren descarrilado en Ohio. Turquía. Periodistas luchan por mantenerse de pie durante el terremoto en Turquía. Descubren inodoro con cisterna de 2400 años. Sería uno de los más antiguos. Declaran culpable a Genaro García Luna de 5 cargos imputados en Nueva York. Piloto pensó que el instructor que murió en el vuelo estaba fingiendo. Profesor recibe prisión preventiva por la muerte de Esmeralda Richiev. Millones se preparan para una gran tormenta invernal de costa a costa. De Hispanuf. Represalia iraní. Teherán impone sanciones a la UE y Reino Unido. Presagian el fin del unilateralismo las sanciones de Irán a Europa. UE a China. Hay gran diferencia entre enviar armas a Ucrania y a Rusia. Exsecretario mexicano condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Reciben a Antony Blinken en Grecia con bandera ardiente de Estados Unidos. Noticias esperanzadoras sobre el proceso de paz en Colombia. Pacto nuclear y canales Irán-Estados Unidos, en punto muerto. Canciller responde. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. Crecimiento 60% de los ingresos de Irán. 8 proyectos entre Irán y China están finalizados. Irán promete contramedidas ante nuevas sanciones de UE en su contra. El contraalmirante iraní se reúne con el jefe del Estado Mayor de Fuerzas Armadas de Omán. Irán Shin Bet. La situación en Israel llega a su punto de ebullición. Irán critica los ataques del régimen de Israel en Damasco. De BBC News Mundo. Putin ha fracasado en destruir a Ucrania, pero ha conseguido destruir a Rusia. Declaran culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, el ex jefe de la lucha contra las drogas en México. ¿Cuáles son los delitos por los que García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos? ¿Y qué condena podría recibir? De The Guardian. Guerra Rusia-Ucrania. Biden se reunirá con el secretario de la OTAN en Polonia. Kremlin y Wagner en fila de traición. Enfermería. El personal de Inglaterra detiene la huelga por conversaciones salariales intensivas. De Agencia AGN. La comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos inauguró la sinagoga Moses Ben Maimón. Lior Raz, de Fauda, afirma que Israel es una nación feliz. Ejército de Israel juzgará a soldado por matar a niño palestino. Ramadán. Israel planea endurecer penas a palestinos que usen fuegos artificiales contra las fuerzas de seguridad. Estafa piramidal. Descubren un cementerio falso en Egipto. Máximo diplomático chino asegura que los lazos con Rusia son sólidos como una roca. Status. Israel implementa carritos de compras inteligentes en supermercados. Netanyahu rechaza la solicitud de supervisión del gobierno sobre las tasas de interés del Banco de Israel. De elpaís.com, España. La batalla espiritual de Putin contra los valores occidentales. Lo que 15.000 alarmas antiaéreas cuentan de la guerra en Ucrania. Mensajes en clave. Así sabotearon a Rusia los partisanos ucranios en la Jersón ocupada. Feijóo recarga ante Sánchez su discurso ideológico contra la ley trans. Deje de molestar a la gente de bien.
El Consejo del Poder Judicial investigará al juzgado que instruyó el crimen de la mujer cuyo presunto asesino quedó en libertad. Feijóo pide a defensa una visita sin precedentes a las tropas en Letonia. D. El periódico de Barcelona, España. Los 4 gráficos que muestran cómo la guerra de Ucrania está estancada. ¿Qué es el nuevo START? El tratado de desarme nuclear que ha suspendido Rusia. ¿Por qué Alves sigue en prisión? Grupos de socios del Barça exigen denunciar a todos los implicados del caso Negreira. Feijóo, a Sánchez sobre la ley trans. Deje ya de molestar a la gente de bien. D. The Financial Times. Los inversores aumentan sus apuestas porque el BCE suba los tipos a máximos históricos. Elecciones en Nigeria. Cómo Peter Obi interrumpió una carrera de 2 caballos. El principal diplomático de China se reúne con el jefe de seguridad de Putin para condenar el acoso unilateral. El banquero chino desaparecido estaba trabajando para establecer una oficina familiar en Singapur. Las acciones estadounidenses registran el peor día en 2 meses por las preocupaciones sobre el aumento de las tasas. La reducción de ganancias de Silicon Valley ven que en la recesión tecnológica atrae a vendedores en corto. D. Deutsche Welle, DW. China reclama a Japón por desarrollos negativos sobre Taiwán. Biden. Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca. Guerra entre Rusia y la OTAN no es impensable, dice General Checo. Rusia. Suspensión de último tratado de desarme es reversible. AMLO elude pronunciarse sobre crisis política en Nicaragua. Australia denuncia un espionaje extranjero sin precedentes. Daniel Ortega califica de mafia a la Iglesia Católica. Estados Unidos. Concede la extradición de Alejandro Toledo a Perú. Jurado de Estados Unidos. Declara culpable a Genaro García Luna por narcotráfico. D. Sputnik Mundo. La decisión de Rusia sobre el tratado START fue una primera llamada para Occidente. Bloomberg. Estados Unidos enviará bomba de largo alcance con GPS a Ucrania. ¿Por qué es tan perjudicial que Occidente haya orillado a Rusia a suspender su papel en el START? Biden culpa a la empresa ferroviaria del desastre ambiental en Ohio. Es su lío. China y Rusia acuerdan oponerse a todas las formas de intimidación unilateral. La victoria de Rusia sobre Occidente traerá una alternativa a la hegemonía y el neocolonialismo. Biden asegura que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania no cesará. La OTAN no estará dividida. D. Diario Libre, República Dominicana. El país sigue impactado por muerte de Esmeralda. Las tasas de interés siguen senda alcista y se elevan más que en 2021. De fertilizantes a cemento. Los productos que RD exporta a Jamaica. Superintendencia de Valores recibió 10 denuncias de esquemas fraudulentos. El Congreso tiene en agenda unos 12 préstamos, por más de $americanos 1,557,4 millones. RD volverá a estrenar legislación electoral en los comicios del año 2024. D. Listín Diario. Banda haitiana busca refugio en el país. Así evitaban los puntos de chequeos del ejército los implicados en Operación Frontera. Haitianos pretenden olvidar su situación a través del carnaval. Operación Frontera. Red desmantelada está integrada por motoconchos y rutas de sindicatos. La procuradora hace constantes reproches a sus subalternos. Roberto Ángel Salcedo compaginará su función en Propee con su productora de cine. D. The Japan Times. El riesgo nuclear aumenta cuando Putin anula el último tratado con Estados Unidos. Sitio web contra el acoso establecido para ayudar a las mujeres que se postulan para un cargo en Japón. D. Rzeczpospolita de Polonia. 2 discursos, 2 visiones del futuro. No habrá paz. Occidente contra el resto del mundo. El odio inquebrantable de Putin hacia Occidente. Cuenta atrás para la anexión de Bielorrusia. D. The Sun. Altamente cuestionable los policías torpes de Nicola Bulley deben enfrentar una investigación independiente, exige Priti Patel. D. Taipei Times, de China. Proyecto de ley de devolución de impuestos aprobado por la legislatura. Taiwán planea más intercambios militares estadounidenses. Tsai. Las amenazas políticas y militares de China continuarán, dice Mac. Putin critica a Occidente cuando Biden llega a Polonia. D. Humoloda.kiev.ua. Calienta o calienta tus manos. Poltava Vodocanal y Poltava Teplo Energo compran generadores de calor 2-3 veces más caros. PR en el desecho, Ocecon no tienen la culpa. Preguntas importantes sobre y para Zelensky. Derribo antes del knockout. La administración de Joe Biden apoyará a Ucrania para completar la victoria. D. Facti.ua Moscú. Zelensky. Las quejas confusas provenientes de Moscú son una prueba adicional de nuestra eficacia. En un día, casi 60 bombardeos de ciudades y pueblos de Ucrania, Kherson fue el que más sufrió.
5 muertos y 20 heridos. Estado Mayor. El enemigo está tratando de lanzar una ofensiva en 5 direcciones y está realizando incursiones contra los desertores. D. El Universal de Venezuela. Instalados diversos puntos de control para asegurar el retorno de temporadistas. Inspeccionaron dispositivo de seguridad en el terminal de Oriente. Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Venezuela se solidariza con Brasil por lluvias que han dejado 44 muertos en Sao Paulo. D. Agencia Reuters. Las mejores marcas se retiran de Rusia, pero sus productos siguen siendo fáciles de encontrar. Los supermercados británicos se enfrentan a sus demonios alemanes de descuento. Las acciones de Asia caen por temor a alzas agresivas del Banco Central. Nueva Zelanda sube las tasas a máximos de más de 14 años, advierte que vendrán más. Mítines de kiwi. D. El Espectador en Colombia. ¿En manos de quién están las reformas del gobierno Petro? Culpable. Genaro García Luna será condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Partido Liberal presentará su propia reforma a la salud. Jon Mechas. El disidente cuya orden de captura pidió levantar el gobierno. La familia González y el caso contra Google. ¿Clave para el futuro de Internet? D. El nuevo siglo de Colombia. Gaviria. Reforma a la salud presenta riesgos de corrupción. Listo lugares de concentración de taxistas para el paro. Gobierno pide levantar orden de captura contra Jon Mechas. Revive amenaza nuclear en la proxy war entre Estados Unidos y Rusia. Estas fueron las noticias del miércoles 22 de febrero del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.